Muy buenas tardes, todas y todos. Mi nombre es Manuel Zumbado Corrales. Hoy voy a presentar un poco sobre mi trabajo, mi área de investigación, que es la segmentación de macromoléculas mediante Deep Learning. Esto es parte de mi trabajo en el doctorado. Yo soy graduado del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Tengo, bueno, una licenciatura en Ingeniería en Computadores, una maestría en Ciencias de Computación y recientemente obtuve mi doctorado en Ingeniería. Y el proyecto que he estado realizando, o la línea de investigación principalmente, ha estado relacionada con segmentación o bien métodos de visión por computadora aplicados a imágenes médicas. Entonces, bueno, he trabajado con diferentes imágenes médicas, pero en especial mi doctorado lo hice sobre imágenes de microscopía electrónica, donde se pueden visualizar macromoléculas, ¿ok? Entonces, les voy a explicar un poco cuál ha sido mi área de investigación y un poco también de los principales avances que han existido en los últimos años, ¿verdad? Con los modelos más novedosos que hemos podido probar para realizar esta tarea. Ok, pero bueno, antes de iniciar, quisiera em, poder contextualizar por qué estamos abordando este problema, ¿verdad? ¿Por qué es relevante? ¿Qué? ¿Por qué queremos estudiar la estructura de las máquinas macromoleculares, de las proteínas? ¿Ok? Y eso es muy importante porque los procesos celulares son fundamentalmente redes muy complejas, ¿verdad? Interconectadas de interacciones moleculares a nivel celular, ¿verdad? Que son fundamentalmente reguladas por el proteoma del organismo. ¿Ok? Entonces, los procesos que ocurren a nivel celular son regulados por la interacción entre proteínas. ¿Ok? Entonces, el estudio de estas proteínas es sumamente importante para poder comprender la función de estas macromoléculas en el contexto, ¿verdad?, del organismo. ¿Ok? Y también nos permiten obtener información, conocimiento, ¿verdad?, de cómo funcionan esas proteínas en esos procesos biológicos, ¿verdad?, qué es lo que determinan. ¿Ok? Y por lo tanto entender mejor el proceso, ¿verdad?, que sucede dentro de las células o los organismos. ¿Ok? Esto es un ejemplo de una imagen donde los autores identifican por medio de la caracterización de las máquinas biomoleculares o las proteínas que se encuentran dentro de dentro de esta bacteria. Los investigadores em, pueden entender, ¿verdad?, mejor cómo funcionan realmente estas estructuras, qué función cumplen dentro de los procesos metabólicos de la bacteria y también cómo interactúan y cómo se organizan espacialmente, que esto es muy importante. Entonces, el estudio de estas estructuras moleculares o macromoléculas nos permiten entender la función de estas macromoléculas en el contexto biológico, las interacciones físico-químicas entre diferentes complejos macromoleculares y finalmente, pues entender cómo se podrían diseñar algunas intervenciones terapéuticas efectivas, ¿verdad? O entender, por ejemplo, cómo funcionan los mecanismos biológicos que están relacionados con estos procesos celulares. ¿Ok? Ok, entonces, ¿cómo se estudian estas estructuras moleculares? Pues existen varias técnicas para poder estudiar estas proteínas. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar métodos de alta resolución, que me imagino algunos habrán escuchado, ¿verdad? Esto está un poco más relacionado con la física. Y tenemos métodos por medio de cristalografía de rayos X. También tenemos métodos por medio de espectroscopía de resonancia magnética nuclear.
¿Ok? Y esos han sido métodos fundamentales para poder estudiar las macromoléculas, pero tienen limitaciones importantes. Estos métodos, a pesar de que podemos encontrar podemos hacer un análisis de alta resolución de la macromolécula, tiene limitaciones importantes, especialmente debido a que hay que cristalizar la muestra, ¿verdad? Y tiene que ser un cristal muy, de muy buena calidad para que la muestra, se pueda obtener una imagen o bueno, se puedan obtener los datos, ¿verdad? Que permitan reconstruir cómo se ve esa estructura molecular en 3D, ¿ok? Deben ser muy puras, por lo tanto, el proceso experimental es mucho más complejo. Hay otras técnicas que son basadas en microscopía electrónica. ¿Ok? Tenemos microscopía electrónica criogénica, que se llama, usualmente es llamada cryo-EM, y tomografía electrónica criogénica. También se le llama cryo ET, Cryo Electron Tomography. Ok, estas técnicas han avanzado con el tiempo y han permitido revolucionar el campo en los últimos años. ¿Ok? Con estos métodos se ha podido estudiar complejos macromoleculares a los que anteriormente no se les podía cristalizar fácilmente, ¿verdad? Y de hecho, el Premio Nobel de Química en el 2017 fue otorgado precisamente por el desarrollo de estas técnicas. ¿Ok? Entonces, cómo es el proceso de la microscopía electrónica criogénica o cryo-EM? ¿Ok? El proceso es bastante interesante. Las muestras inicialmente se congelan, ¿ok? Rápidamente en una solución. eh, bueno, luego de colocarlas ¿verdad? En una malla especial para poder introducirlas en el microscopio microscopio electrónico, ¿ok? Y estas muestras entonces se pueden obtener, ¿verdad? Imágenes en 2D que son proyecciones desde diferentes ángulos, ¿verdad? Se aísla la molécula de interés, ¿verdad? Con un proceso más de laboratorio, lo que le llaman wet lab, ¿verdad? Se aísla, se purifica la muestra, ¿verdad? Se obtienen múltiples eh, elementos de esa muestra, ¿verdad? De esa misma proteína o macromolécula. Se aísla, se coloca en la malla, se congela, ¿ok? Y se ingresa al microscopio. Se obtiene una imagen como la que vemos acá, ¿verdad? Cada uno de estos puntos, ¿verdad? Son potenciales macromoléculas, ¿verdad? De la macromolécula de interés. El detalle es que están posicionadas a diferentes orientaciones, ¿ok? Entonces están rotadas, tienen diferentes orientaciones. A partir de estas imágenes en 2D, se identifican las macromoléculas que tienen diferentes orientaciones y a partir de una proyección en 3D se pueden construir el mapa de microscopía electrónica en 3D. Este mapa lo que muestra es, por decirlo así, es como el envoltorio de la proteína, ¿ok? Donde lo que tenemos es un volumen en 3D donde cada punto es un valor de densidad atómica, ¿ok? De la presencia de un átomo en ese punto, ¿ok? Entonces, de esa forma obtenemos una imagen, ¿verdad? Que tiene el contorno de la proteína, ¿ok? Y de esa forma podemos visualizar la proteína, ¿ok? A partir de esta imagen del envoltorio de la proteína o la superficie de la proteína, lo que nos interesa es identificar cuál es el modelo 3D de la estructura, porque esa estructura es la que nos va a permitir obtener las características funcionales de esa proteína. Ok, entonces, lo que queremos obtener es este modelo 3D que nos dice la posición de los aminoácidos dentro de este envoltorio de densidades atómicas. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué sucede con esas imágenes que obtenemos?
pues varían en la resolución de acuerdo a que también esté preparada la muestra, ¿ok? Al ruido inherente, ¿verdad? En el proceso de microscopía electrónica, ¿ok? Y usualmente podemos obtener un rango de resoluciones en el modelo 3D del envoltorio de la proteína, ¿verdad? Las densidades atómicas, ¿ok? A resoluciones muy altas, cerca de 3 Armstrongs, ¿verdad? Armstrongs es 1 por 10 a la -10 metros. Em, Se ven prácticamente, ¿verdad? Podemos localizar em, los átomos prácticamente, ¿verdad? De esta proteína. Aquí pueden ver en diferente color cada una de las regiones funcionales de esta macromolécula, ¿verdad? Esta macromolécula está compuesta por 3 unidades funcionales y es de mucho interés poder identificarlas individualmente, ¿ok? Poder identificar cuál región corresponde a cada unidad funcional. A una resolución muy alta podemos incluso diferenciar la posición de los átomos, perdón. Conforme obtenemos una resolución no tan buena, vamos a estar perdiendo, ¿verdad? Detalles, pero se pueden identificar algunos elementos presentes en las estructuras de la proteína. Por ejemplo, a 5 Armstrong se pueden detectar eh, estructuras secundarias, ¿verdad? Son parte de las proteínas. Por ejemplo, las láminas beta y las cadenas, ¿verdad? Em, a 10 Armstrong se pueden observar a grandes rasgos las hélices, ¿verdad? Y ya a menor resolución, 15 Armstrongs o 20 Armstrongs, ya es un poco difícil, pues, poder obtener información de estas estructuras a detalle, pero sí podemos identificar algunos componentes estructurales, por ejemplo, las regiones, ¿verdad? Las regiones que conforman las diferentes eh, unidades funcionales de la proteína, ¿ok? O de la macromolécula. Y a 20 Armstrongs podemos diferenciar, por ejemplo, la orientación de las subunidades o de las subregiones y poder delimitarlas también. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos acá es un problema donde las diferentes imágenes que obtengamos de las proteínas van a resultar con una resolución variada, depende del experimento. ¿Ok? Y aquí es donde entran los métodos de visión por computadora para poder identificar estos elementos de forma automatizada. ¿Ok? ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos segmentar estas macromoléculas de los mapas de CRIO-M. ¿Por qué? Porque queremos identificar estas regiones que vimos con diferente color. ¿Ok? Porque son las subunidades o son los dominios de la proteína, ¿verdad? Y van a permitir caracterizar funcionalmente esa macromolécula. Entonces, queremos identificar las regiones a partir del mapa en 3D del envoltorio de la proteína. Queremos identificar cuáles regiones corresponden a ciertas subunidades funcionales. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir reducir el espacio y reducir el tiempo de búsqueda para resolver la estructura atómica, que es una tarea sumamente difícil. ¿Ok? Además, una vez que tenemos identificadas las regiones que corresponden a cada unidad funcional de la proteína, podemos colocar ensambles de modelos atómicos ya resueltos, ya sea de otros organismos similares, ¿verdad? O de homólogos, ¿verdad? De esta proteína. Y de esa forma podemos resolver esta estructura atómica, reduciendo el espacio de búsqueda, ¿ok? A partir de un mapa ya segmentado, ¿ok? Entonces, vamos a ver una imagen a continuación. Esta imagen representa el proceso, ¿verdad? De visualización, ¿verdad? Lo que queremos encontrar en esta proteína. En este caso, tenemos el mapa de microscopía electrónica que tiene en sus densidades el envoltorio
¿verdad?, de densidades que define la región total de la macromolécula. Pero no sabemos realmente con este mapa de microscopía cuál región corresponde a qué subunidad. ¿Ok? Lo que queremos es lograr segmentar el mapa, como lo vemos acá a la derecha, ¿ok? Y lograr encontrar cuáles son las subunidades funcionales que me van a permitir encontrar los modelos atómicos de esa proteína para poder resolver su estructura atómica y por lo tanto comprender cómo funciona. ¿Ok? Entonces, para poder encontrar este modelo de estructura atómica, primero tenemos que segmentar el mapa, porque si no es un poco difícil, ¿verdad? Ubicar estos diferentes componentes dentro del mapa para ver dónde calzan. ¿Ok? Em, Usualmente estos métodos de segmentación se realizaban con enfoques clásicos. ¿Ok? Que eso es lo que vamos a ver. Este problema de segmentación se hizo por mucho tiempo con métodos clásicos de segmentación, ¿verdad? De métodos de visión por computadora, por ejemplo, basados en el método de Watershed. Hay un método llamado Seger, ¿ok? Que forma parte de una suite de procesamiento de imágenes de microscopía electrónica. Y hay otros métodos también desarrollados con Fast Marching, por ejemplo, o Random Walk, ¿verdad? Y métodos también de divide y vencerás, ¿verdad? O divide y conquista. ¿Ok? Todos estos métodos son clásicos desde el punto de vista de visión por computadora. ¿Ok? Y han sido adaptados al dominio de mapas de microscopía electrónica. A pesar de que muchos de estos son útiles, enfrentan limitaciones muy importantes. Y debido a estas limitaciones es que decidimos, como parte de nuestra investigación, utilizar un enfoque basado en aprendizaje profundo o deep learning. ¿Ok? Em, Algunas de las limitaciones de los métodos básicos es que encontramos una sobresegmentación frecuente. A la hora de segmentar el mapa de microscopía electrónica, lo que hace es partir las densidades en pedacitos muy pequeños. Eso es lo que pasa. ¿Ok? ¿Qué implica? Requiere un ajuste manual de los parámetros del método para poder hacer un procesamiento más específico para esa proteína y por lo tanto obtener un resultado más acorde. ¿Ok? Esto se dificulta más, ¿verdad? Con estructuras complejas, ¿verdad? O proteínas un poco más complejas. ¿Ok? Esto hace que estos métodos sean poco prácticos cuando queremos analizar cientos o miles de estructuras de forma sistémica. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo de cómo se ve estos métodos clásicos. Acá hay una segmentación que obtuvimos con Segre utilizando el método clásico de segmentación sin ajuste de parámetros y sin el método de agrupado de regiones individuales. ¿Ok? Entonces, esta es la segmentación que se le llama una sobresegmentación, ¿verdad? Porque está dividiendo regiones que no debería dividir. ¿Ok? Lo que queremos es encontrar este resultado, ¿verdad? Que es la segmentación correcta, que nos permita poder localizar cada una de las subunidades funcionales de la proteína. ¿Ok? Esta figura muestra claramente el problema que estamos enfrentando en esta tarea. Em, este tipo de sobresegmentación requiere más tiempo para poder corregir, ¿verdad?, los segmentos que han sido sobresegmentados. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo podemos aplicar Deep Learning para este problema? ¿Ok? ¿Y por qué Deep Learning? Bueno, resulta que tenemos una gran cantidad de datos disponibles en repositorios en línea, públicos, con modelos atómicos asociados a mapas de microscopía electrónica ya resueltos. Podemos utilizar esa información para entrenar modelos de Deep Learning que permitan segmentar automáticamente esas macromoléculas, o al menos esa es la hipótesis. ¿Sí? Em, Esta disponibilidad de datos, de hecho, ha crecido exponencialmente. Ahorita lo vamos a ver con una figura.
especialmente durante la última década. Además, con Deep Learning podemos aprender características más complejas sin necesidad de ajustar los parámetros del método, ¿ok? Manualmente. Y además podemos incorporar conocimiento experto de los usuarios que utilizan estas herramientas de segmentación, que usualmente conocen la proteína, tienen cierto conocimiento experto, son personas formadas en biología estructural, ¿verdad? Por lo tanto, podemos utilizar ese conocimiento experto como un enfoque de human in the loop, ¿verdad? Tratar de meter el conocimiento humano en el loop del proceso automático de predicción de la red neuronal, ¿ok? Y eso es importante porque este conocimiento es valioso, ¿verdad? Y creemos que los expertos pueden aportar para poder obtener segmentaciones más exactas, ¿ok? Entonces, estos son los supuestos que nos llevaron a desarrollar nuestra propuesta. Nuestra propuesta, bueno, antes de ver la propuesta, esta imagen muestra cómo ha crecido la cantidad de modelos que han sido resueltos, ¿verdad? A lo largo de los años, al menos hasta el 2020 y más allá, ¿verdad? Esta disponibilidad de datos nos permite utilizar un enfoque basado en Deep Learning, que necesita una gran cantidad de datos para entrenar, ¿verdad? Los modelos. ¿Ok? Entonces, em, la idea de incorporar el conocimiento experto lo hacemos desde una perspectiva de segmentación interactiva. Entonces, el usuario que utiliza la herramienta de segmentación con su conocimiento experto puede ubicar puntos extremos. De hecho, nos basamos en este trabajo que se llama Dexter, ¿ok? Que es un método de segmentación interactivo para, por medio de puntos extremos, lograr que el usuario, ¿verdad? Incorpore conocimiento del dominio sobre las regiones que quiere segmentar, ¿ok? Esto permite utilizar ese conocimiento del dominio del usuario como señales para guiar la segmentación o identificar precisamente qué región queremos segmentar. Esto es un balance, ¿verdad?, entre la automatización total y el control del usuario experto, ¿verdad? Especialmente en tareas que son sumamente complejas. Por ejemplo, el caso de la segmentación de imágenes de proteínas. ¿Ok? Entonces vamos a hablar sobre el método que desarrollamos basado en este enfoque. Utilizamos un método llamado DeepMSec, ¿verdad? Que básicamente es segmentación automática de las subunidades de los mapas de microscopía electrónica con Deep Learning. Utilizamos una arquitectura basada en una red unit, que ya vamos a ver, ¿ok? En 3D, porque los datos están en 3 dimensiones, ¿ok? Incorporamos un canal adicional como una señal de conocimiento experto del usuario, ¿verdad? Simulando puntos extremos alrededor de las subunidades. ¿Ok? Y tenemos 3 clases de segmentación, una para el fondo, otra para la subunidad, o voxels que están dentro de la subunidad y voxels que están fuera de la subunidad. Eso es un poco detalle técnico de cómo lo hicimos. Y entrenamos con 153 mapas de microscopía electrónica anotados manualmente, ¿verdad? Por medio de los expertos. En este caso, la cantidad de mapas es bastante pequeña porque tenemos que procurar garantizar una calidad alta en las muestras que utiliza para el entrenamiento. A pesar de que hay múltiples miles de muestras depositadas públicamente, solamente una fracción de esas miles cumplen con el criterio de calidad y por eso fue que hay una limitación en ese sentido, ¿verdad? Respecto a la calidad de los datos. ¿Cuáles son algunas ventajas de este enfoque? Bueno, es un modelo especializado, entrenado específicamente para eh, datos de microscopía electrónica. Incorpora también el conocimiento experto, ¿ok? Y además evita la sobresegmentación, que es lo que ocurría con métodos clásicos. Pero también tiene ciertas desventajas. Requiere anotaciones manuales, ¿verdad? Extensas,
múltiples y de alta calidad. Y también hay un dataset, ¿verdad? El dataset que se utiliza para entrenar el modelo es limitado por las restricciones de calidad. ¿Ok? Además, no utilizamos entrenamiento con un enfoque de aprendizaje por transferencia, ¿verdad? O transfer learning, sino que utilizamos un entrenamiento desde cero de la red, ¿verdad? Lo cual es más complicado todavía. ¿Ok? La arquitectura de la red que utilizamos es una arquitectura UNet mm, estándar, la cual modificamos para que fuera apta para datos en 3D. Pueden ver acá que la unit, este modelo de unit tiene forma de U, ¿verdad? Y de ahí viene el nombre. Y consta de dos etapas, una etapa de codificación y una etapa de decodificación. La imagen de entrada viene por acá, ¿verdad? Pasa por capas convolucionales que van comprimiendo la representación de esa imagen a partir de los filtros, ¿verdad? Que extrae cada una de las capas y va comprimiéndola, esa representación de la imagen en un vector de 1024 voxels. Bueno, en este caso 1024 sería el tamaño de ese vector, ¿verdad? Eh, ok. Em, Posteriormente reconstruye el mapa de segmentación, la máscara de segmentación que se obtiene de cada una de las regiones. ¿Ok? Entonces, este es el decoder, ¿verdad? Que lo que hace es reconstruir la segmentación y el encoder lo que hace es codificar, extraer los features, ¿verdad? Algo importante de esta arquitectura es que tenemos los skip connections, ¿verdad? Que son estas flechas que están acá, que lo que hacen es preservar la información espacial de alta resolución, ¿verdad? Para no perder la información espacial que se pierde en la etapa de codificación. ¿Ok? Entonces eso permite que la reconstrucción tenga información espacial de cada una de las etapas, ¿verdad? Para poder tener una mejor reconstrucción de ese mapa de segmentación. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso, extendimos esta unit a 3D y entrenamos el modelo manualmente desde cero. ¿Ok? Bueno, ya hablé un poco sobre los componentes. Esos son algunos de los resultados que obtuvimos. El DICE es una métrica que se utiliza en la segmentación de imágenes alrededor de 0.6, ¿verdad? Para diferentes pruebas. Entre más cercano a uno es mejor la segmentación. Entre más cercano a cero es una segmentación muy mala. Y vimos que el modelo sí tenía, ¿verdad?, algún potencial de mostrar habilidad para reconocer regiones, pero también se enfrentó con muchos casos, ¿verdad?, de subunidades complejas que no lograba segmentar correctamente, eh, debido pues a la complejidad del problema. ¿Ok? Bien, entonces son algunos de los retos importantes que notamos con el entrenamiento de un modelo desde cero. Estos son algunos de los resultados que obtuvimos para diferentes subunidades. Aquí, por ejemplo, vemos un resultado muy malo, ¿verdad? Estos son los puntos extremos. Esta es la estructura que debería reconocer y reconoce una estructura totalmente diferente. En otros casos, sí se comporta un poco mejor, ¿verdad? Por ejemplo, esta región que está por acá la logra detectar casi que correctamente. Esta que está por acá también es bastante fácil, sencilla, entonces la reconoce correctamente. Pero vea, por ejemplo, que acá esta subunidad que debería encontrar realmente lo hace mal, ¿verdad? Entonces, algunos casos muy complejos. Sí, el modelo tiene mucha dificultad para poder obtener una segmentación correcta de esa subunidad. ¿Ok? Especialmente cuando tenemos regiones conectadas por, eh, ¿verdad? Cadenas muy, muy delgadas. ¿Ok? Entonces es muy difícil que el modelo logre detectar eso. ¿Ok? Estas limitaciones nos llevó a explorar eh, los modelos fundacionales, ¿verdad? Que esto es algo que ha surgido a partir del 2014, ¿verdad? Perdón, a partir del 2024, ¿ok?
Son modelos que están entrenados con una gran cantidad de datos em, generales, ¿verdad? De imágenes de todo tipo. Y los modelos logran extraer características generales de las imágenes. ¿Ok? Entonces, uno de esos modelos es SAM, ¿ok? Que significa Segment Anything. Este fue desarrollado por Meta. Este modelo fue entrenado por billones de imágenes con máscaras de segmentación. Se le llama fundacional porque es entrenado con una cantidad masiva de datos y generaliza ese conocimiento a través de diferentes tareas de segmentación y dominios que no necesariamente ha visto ese modelo, ¿verdad? Podemos adecuarlo al dominio médico, por ejemplo. ¿Ok? ¿Cuáles son algunas características importantes? Está basado en Transformers, a diferencia del método que usábamos anteriormente, era UNet, ¿verdad? Eran redes convolucionales. Este es basado en Transformers, que son más modernas, tienen mayor poder. ¿Ok? Es una arquitectura mucho más sofisticada. Permite la entrada multimodal, es decir, podemos utilizar prompts para poder utilizar diferentes datos de entrada, no solamente las imágenes, sino eh, bounding boxes, ¿verdad? De cajas alrededor de las regiones. Puntos extremos también se pueden utilizar. Y máscaras o incluso texto, ¿ok? Se pueden especificar a la entrada como señales adicionales, ¿ok? Bueno, este método de SAM permite la segmentación de video y 3D en forma nativa. Además, tiene una particularidad muy importante y es que funciona sin entrenamiento específico. Eso se le llama zero shot, ¿ok? Es decir, permite generalizar el conocimiento que ha adquirido a lo largo de billones de imágenes de muestra y funciona para dominios donde no ha sido entrenado, o al menos eh, el, eso es lo que alegan los autores, ¿verdad? Ok, veamos un poco la arquitectura que está acá, ¿verdad? La arquitectura tiene cuatro componentes principales. Tiene un codificador de la imagen que lo que hace es extraer los features de la imagen, procesarla completamente y extraer esas características por medio de un transformer. ¿Ok? Esa imagen va a ser convertida en una representación en espacio latente, que eso es lo que hacen los transformers. Y va a procesar esa imagen por medio de un prompt encoder, que ya sea máscara, puntos o una caja alrededor de, bueno, las coordenadas de la caja que rodea una región específica de interés, ¿verdad? Se puede utilizar como entradas adicionales para combinar con la representación en estado latente de esa imagen y lograr obtener una segmentación. También tiene un módulo de atención. Este es clave sobre todo para datos en 3D y video. Lo que hace es mantener la memoria de los frames anteriores, ¿verdad? Es decir, provee consistencia temporal. Y también tenemos un mask decoder, que lo que hace es generar las máscaras de segmentación, ¿ok? A partir de la representación comprimida en espacio latente. Ok, esta arquitectura, ¿verdad? Tiene estos componentes claves que les comentaba. Además, reportan los autores un rendimiento bastante sobresaliente, ¿ok? En diversas tareas. Hay diversos benchmarks que incorporan un rendimiento en términos de la métrica intersección sobre unión del 76% en segmentación de video. Es más rápido que la versión SAM original. Y bueno, ya les comentaba que permitía el zero shot, ¿verdad? Es decir, funciona para diferentes dominios a los que no ha sido entrenado. ¿Cuáles son las ventajas de este método comparado con el método anterior que vimos? No requiere entrenamiento específico, ¿verdad? Es zero shot, ¿ok? Tiene una mayor generalización de diferentes dominios, ¿ok? No se requieren tantas anotaciones para su uso, ¿verdad? Esto es importante. Y tiene una arquitectura
moderna, basada en Transformers. ¿Cuáles son algunas desventajas? Principalmente que no está especializado en datos de microscopía electrónica. Esto podría ser una debilidad porque ciertamente los datos de las imágenes de microscopía electrónica son muy diferentes a las imágenes del mundo real y a los videos, ¿verdad? Es un valor de densidad por cada uno de los voxels, no es similar a las imágenes RGB o, ¿verdad? O otras imágenes que usualmente se usan para entrenar este modelo. Entonces, la suposición es que no está especializado para este tipo de datos, ¿verdad? Puede que la distribución cambie bastante. ¿Ok? Eh, Esto podría llevar a menos precisión con dominios específicos sin hacer fine tuning. Es decir, podría requerir fine tuning del modelo para poder ajustarse mejor a cierto dominio, por ejemplo, el de criomicroscopía electrónica. Tiene mucha mayor complejidad computacional para poder correr las predicciones de este modelo. Es decir, requiere más recursos computacionales. Y además es un poco más complejo poder estudiar, ¿verdad? El comportamiento interno de este modelo. ¿Ok? La explicabilidad del modelo es un poco compleja, a diferencia de los métodos convolucionales. Pero bueno, ya se han desarrollado un poco más métodos de explicabilidad para estos métodos, estas nuevas redes neuronales basadas en transformers. Em, ok, hay algunos ejemplos de cómo se ven las segmentaciones con SAM2, ¿verdad? En este caso se utilizan imágenes o videos, ¿verdad? Del mundo real. Nuestra tarea está específicamente diseñada para imágenes de microscopía, entonces hay una suposición de que quizás no sirva tan bien. Pero tenemos una alternativa que es MedSAM, es decir, es un SAM específicamente fine-tuneado, ¿verdad? O reentrenado, ¿verdad? Para incorporar imágenes médicas en 3D, es decir, resonancias magnéticas, microscopía, eh, ¿verdad? Entre otros tipos, ¿verdad? Rayos X, etcétera, otros tipos de imágenes médicas. Y se utilizan datasets masivos, ¿ok? Este modelo es especializado en imágenes médicas, pero generalista dentro del dominio médico. Entonces resulta más valioso poder utilizarlo para nuestro problema. ¿Ok? Es una arquitectura idéntica a la de SAM, pero los pesos de la red han sido reajustados para adecuarse al dominio de imágenes médicas. ¿Ok? Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo se ve la segmentación con este método de SAM, de MedSAM. Ok, aquí vemos también algunas imágenes de cómo se ve, ¿verdad? Las predicciones para diferentes tipos de imágenes médicas. Acá no hay imágenes de microscopía electrónica, eh, ok, pero sí de microscopía, ¿verdad? De imágenes de tejido celular. ¿Ok? Entonces, si bien no es exactamente el dominio de imágenes de microscopía electrónica, los datos quizás están un poco más cerca en la distribución, ¿verdad? Porque utiliza este tipo de imágenes. ¿Ok? Em, los resultados que reportan este método son bastante importantes, sobresalientes. Tiene una métrica mucho mayor debido al reentrenamiento, ¿verdad? De SAM adecuado a estos tipos de datos de imágenes médicas. Es superior a SAM original en todos los benchmarks médicos, ¿verdad? Y además alegan que el prompt interactivo de la segmentación reduce el tiempo de anotación drásticamente. ¿Ok? Hay algunas ventajas respecto al método que utilizamos inicialmente, que requerimos menos datos para adaptar el modelo a nuestro dominio. Podemos utilizar la mayor capacidad de generalización, ¿verdad? De imágenes médicas en los dominios médicos microscópicos, ¿verdad? Que son más cercanos a nuestro problema que las imágenes generales del mundo real. ¿Ok?
Eh, Se puede aplicar Transfer Learning, ¿ok? De hecho, está basado en Transfer Learning. Y bueno, hay una comunidad activa y tiene múltiples modalidades que soporta. Algunas ventajas respecto a SAM 2 es que, bueno, está especializado, como lo dije anteriormente, tiene un mejor rendimiento, entiende mejor las características de la microscopía, ¿ok? Pero también tiene unas desventajas, ¿verdad? Requiere más recursos computacionales para poder ser entrenado. Hay menos control sobre las características específicas de microscopía electrónica. No está optimizado para este tipo de datos. Si bien está más cercano, pues no está optimizado para este tipo de datos. Y por lo tanto requiere un fine tuning. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las estrategias que queremos explorar? ¿Ok? En el caso de contar, bueno, tenemos diferentes escenarios, ¿verdad? En el caso de contar pocos datos, lo ideal es utilizar MedSam o SAM, aplicando el Zero Shot, ¿verdad? Que permite poder predecir con otros dominios que la red no ha conocido, ¿verdad? Para poder hacer prototipado rápido, ¿ok? En caso de que tuviéramos suficientes datos anotados, específicos, es mejor utilizar un modelo desde cero, ¿verdad? Pero para esto necesitamos una gran cantidad de datos y datos de alta calidad, ¿ok? Hay un escenario adicional y es combinar estos dos enfoques, eh, por ejemplo, ¿verdad? Obteniendo una preanotación específica utilizando un método de segmentación con modelos fundacionales y posteriormente ajustar esa preanotación con un modelo más especializado, utilizando el feedback expert. Esto también podría ser una forma de solucionar el problema y la estamos explorando. ¿Ok? ¿Cuáles son algunas de las tendencias que estamos viendo recientemente para este tipo de problemas? Bueno, utilizar modelos multimodales, ¿verdad? Es decir, que en la entrada del modelo no solamente tengamos imágenes, sino texto o contexto estructural, también podría ser, ¿verdad? Utilizar Few Shot Learning, ¿verdad? Con pocos ejemplos para que la red pueda generalizar sin ser entrenada. Utilizar otros métodos, por ejemplo, Active Learning, ¿verdad? Para que se pueda optimizar la anotación humana de forma interactiva y que el modelo aprenda de esa interacción. O también métodos de ensamble, donde tenemos varios modelos que lo que hacen es votar a modo de un consejo, ¿verdad? Para tener mayor precisión en la predicción, donde combinamos fundacionales y modelos específicos, especializados. ¿Ok? Esas son algunas de las tendencias emergentes. ¿Ok? Eh, Bien, entonces, ¿cuáles son algunas de las conclusiones a las cuales hemos llegado con los diferentes experimentos que hemos realizado con estas diferentes técnicas o enfoques? Los métodos clásicos tienen el problema de segmentación, de sobresegmentación, ajuste manual tedioso, no son escalables para, ¿verdad?, de correr un batch, por ejemplo, ¿verdad?, de diferentes segmentaciones en conjunto, ¿verdad? Y a partir del deep learning podemos entrenar modelos desde cero, ¿verdad? Con una mejora un poco, ¿verdad? Del DICE, de la precisión, incorporando el conocimiento experto, pero con limitaciones en ciertos casos muy complejos, muy difíciles, que son difíciles de predecir, ¿verdad? De obtener las regiones. Y finalmente tenemos los modelos fundacionales, ¿verdad? Que ha sido como esta última etapa más moderna, ¿verdad? Donde podemos contar con estos modelos para generar diferentes esquemas, ¿verdad? Diferentes escenarios donde podemos combinarlos de acuerdo a las condiciones que tengamos especialmente de datos, ¿verdad? ¿Ok? Pero esto es quizás lo más prometedor, ¿verdad? Por ejemplo, combinarlos con métodos especializados, con un enfoque iterativo donde con los modelos fundacionales generemos una preanotación
y de forma interactiva con el conocimiento experto se pueda refinar con un modelo especializado. ¿Ok? ¿Cuáles son algunas de las lecciones aprendidas? Bueno, eh, la especialización versus la generalización, ¿verdad? Que tenemos la opción de construir modelos desde cero, muy especializados, que requieren muchos datos y etiquetas de gran calidad, versus modelos fundacionales que ya tienen un conocimiento general, que pueden ser fine-tuneados específicamente, ¿verdad? Y lograr encontrar el balance entre estos dos enfoques. ¿Ok? Eh, También la importancia del conocimiento experto, incorporar el conocimiento experto para que la predicción no sea completamente automática, sino que se utilice el conocimiento humano, ¿verdad? A modo de un enfoque de Human in the Loop para mejorar la segmentación. ¿Ok? Con este enfoque utilizamos puntos extremos, prompts, segmentación interactiva y feedback del humano dentro del loop de predicción, ¿verdad? Eso es parte de la mejora continua. Y también el uso de las arquitecturas modernas, requerimos mayor cantidad de poder computacional, tenemos mayor poder de generalización de los modelos, eh, pero requerimos de más capacidad de cómputo, ¿verdad? Para poder entrenarlos, que eso también es una lección importante. Ok, hay una serie de oportunidades también, ¿verdad? Para aplicar estos métodos en los diferentes desafíos que encontramos. Ok, podemos, por ejemplo, evaluar, y eso es lo que estamos trabajando, cuál es el rendimiento de MetSam en los mapas de CryoEM sin hacer fine tuning, ¿ok? Que eso es lo que estamos probando. También tenemos parte del equipo trabajando en fine tuning, ¿verdad? Para compararlo y lograr determinar cómo se comporta este modelo para este tipo de datos. Y también estamos desarrollando, planeamos desarrollar pipelines híbridos que combinen los dos modelos, ¿verdad? ¿Ok? Algunos desafíos es adaptar los prompts de la mejor forma para que el usuario experto se pueda acoplar al proceso de predicción. La validación de los benchmarks, ¿verdad? Construir conjuntos de datos que permitan una validación. Esto es bastante importante para poder testear los modelos y determinar que en efecto estén comportándose, ¿verdad? De la forma en la que esperamos. Lograr una optimización para grandes volúmenes de datos, ¿verdad? Para poder correrlos con una infraestructura computacional que permita entrenar esos modelos. Y también aplicar métodos de interpretabilidad y explicabilidad del modelo, que en este caso para los modelos fundacionales se están investigando aún. ¿Ok? Y creemos que con esto lograríamos hacer un impacto en el tiempo que se utiliza en el análisis de las estructuras de las proteínas y lograr acelerar el proceso de resolver las estructuras atómicas de las proteínas para poder entender cómo funcionan. ¿Ok? Además, queremos que este método tenga algún tipo de automatización sin requerir el ajuste manual de parámetros como lo veíamos en los métodos clásicos. ¿Ok? Entonces, nuestro grupo está trabajando en varios enfoques a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? En corto plazo queremos pues probar SAM2, probar MetSAM2 para los datos de CryoEM y ya lo estamos haciendo. Hacer fine tuning con, ¿verdad? En este caso con recursos computacionales de la universidad. Eh, También integrar estos modelos en pipelines existentes o al menos en sitios públicos donde los expertos y expertas de estas áreas puedan utilizar esta herramienta. Y a mediano plazo lo que queremos es utilizar modelos multimodales donde podamos combinar la imagen de la proteína con una secuencia y contexto estructural, si es posible, ¿verdad? Secuencia de aminoácidos, ¿verdad? La cadena de aminoácidos de la proteína. También queremos explorar Active Learning para que podamos generar un modelo que se encargue de refinar iterativamente la segmentación con el conocimiento experto y que ese modelo aprenda también de ese proceso. ¿Ok? Hay otras técnicas que queremos explotar, ¿verdad? Como segmentación jerárquica y cuantificación de la incertidumbre. ¿Ok?
Y a largo plazo queremos explorar con otros equipos la generación de modelos fundacionales específicos para la biología estructural, ¿verdad? Que para esto primero requerimos trabajar los datos, ¿verdad? Pero eso es algo que está trabajando la comunidad, ¿ok? También queremos explorar la integración con AlphaFold, ¿verdad? AlphaFold, si ustedes lo conocen, es una tecnología desarrollada por Google para predecir la estructura 3D de una proteína a partir de su secuencia. Entonces podemos incorporar la secuencia, incorporar AlphaFold, extraer información de la predicción de AlphaFold para utilizarla en nuestro modelo, en nuestro proceso de segmentación. ¿Ok? Y bueno, finalmente, a modo de conclusiones, tenemos, bueno, que los métodos clásicos que utilizamos, ¿verdad? Han ido avanzando a métodos de deep learning, que con la gran disponibilidad de datos, y ahora con los modelos fundacionales, pues estamos avanzando a utilizarlos, ¿verdad? Para poder construir los pipelines de segmentación. ¿Ok? Con el método tuvimos un score un poco demuestra habilidad, pero también tiene muchos retos para poder mejorarse, ¿verdad? Con las limitaciones que ya comentamos. Los modelos fundacionales se ven más prometedores, todavía no hemos terminado de correr las pruebas, pero preliminarmente sí hemos obtenido resultados muy interesantes comparables con lo que hemos obtenido con el modelo entrenado desde cero. ¿Ok? Y creemos que el futuro de esta área es híbrido, combinando estos dos enfoques, ¿verdad? Y colaborativo también sumando al humano dentro del proceso de segmentación, ¿verdad? Que eso es muy importante, el conocimiento experto. Y para ello, los modelos fundacionales multimodales también permiten, ¿verdad? Hacer esta inclusión de ese conocimiento experto por medio de los prompts, puntos extremos o bounding boxes. ¿Ok? Muy bien, eso es lo que les iba a compartir de mi investigación, de lo que trabajamos acá en Costa Rica. Y gracias, ¿verdad?, por darme el espacio para poder compartirles esto. Gracias a Boris por invitarme y un saludo a todas y todos, a este pueblo cubano que creo que es un ejemplo para la humanidad. Y, y estamos a la orden, me pueden contactar si quieren conocer más sobre lo que hemos estado trabajando, sobre el grupo de investigación, sobre oportunidades incluso de estudiar en Costa Rica, podría ser también. De hecho, ya hemos tenido estudiantes de Cuba también en nuestra universidad. Entonces, si les interesa, podemos hablar y me pueden contactar. Muchas gracias.